En este video vamos a ver estructuras condicionales anidadas, if, else. Y vamos a resolver para eso el problema número 5, calcular la utilidad que un trabajador recibe en el reparto de utilidades de una empresa, si a este se le asigna como un porcentaje de su salario mensual que depende de su antigüedad en la empresa de acuerdo con lo siguiente. Si tiene menos de un año trabajando, el 5% de su salario. Si tiene de un año o más, pero menos de 2 años, 7% de su salario. Si tiene de 2 años o más, pero menos de 5 años, 10% de su salario. 5 años o más, pero menos de 10 años, 15% de su salario. Y de 10 años o más, 20% de su salario. Resolvamos este ejemplo. Nos ubicamos ya en nuestro entorno de desarrollo, en este caso Microsoft Visual Studio, y vamos a crear un nuevo proyecto. Hacemos clic en la opción Archivo, Nuevo Proyecto. Y a este nuevo proyecto verifiquemos primero que esté seleccionado el lenguaje Visual Basic, el Net Framework y aplicación de Windows Force. Y le vamos a poner de nombre PR Utilidad. Nos aparece ya un formulario por defecto. Este formulario por defecto le vamos a cambiar el color de fondo, el back color. Y le vamos a poner de un color white, de un color blanco. Y vamos a cambiar también el título de ese formulario. Y para eso vamos a poner reparto de utilidades en su propiedad. En este caso text, reparto de utilidades. Y vamos a dibujar los controles específicos para poder resolver este ejemplo. Dibujamos primero en la parte superior un grow box. Y lo mismo también en la parte inferior, otro grow box más para mostrar la información resultante. En el primer grow box vamos a cambiar la propiedad text. Vamos a poner datos ingresados y en el segundo grow box vamos a dejar totalmente vacía la propiedad text. Vamos ahora sí a implementar los controles necesarios para poder ingresar la información. Voy a agregar un label primero, una etiqueta y debajo otra etiqueta más. A la altura de la primera etiqueta voy a agregar una caja de texto para que el usuario ingrese el salario. Y debajo en la segunda etiqueta no voy a agregar una caja de texto, sino voy a agregar una lista desplegable, un combo box para que el usuario pueda seleccionar la antigüedad que éste tiene en la empresa. Debajo voy a agregar 3 botones, un botón para nuevo, un botón para calcular y un último botón para salir. 3 botones. Debajo en el segundo grow box voy a agregar una etiqueta para decir al usuario que a esta altura va a estar a modo de respuesta su utilidad que éste va a recibir. Vamos a cambiar ahora sí la propiedad text de las etiquetas. La primera etiqueta va a ser salario para indicar al usuario que ingrese su salario. La segunda etiqueta, el label 2, va a ser antigüedad que éste tiene en la empresa. Y la etiqueta de abajo va a ser utilidad, la utilidad que éste recibe. La primera caja de texto se va a llamar, en este caso subimos hacia la parte superior, txt salario, y el combo box se va a llamar cbo antigüedad. Los botones le vamos a cambiar también de nombre. El primero se va a llamar btn nuevo, el segundo se va a llamar btn calcular y el tercero se va a llamar btn salir. Lo mismo, cambiamos el texto de cada uno de los botones. El primero en su propiedad text le vamos a poner nuevo, el segundo va a ser calcular y el tercero va a ser salir. Cambiamos también de nombre la última caja de texto. Txt utilidad. Recordemos que solamente cambiamos de nombre los controles necesarios en el código fuente. Ahora, la antigüedad, como es un control combo box, en esta parte voy a hacer una lista desplegable de todos los años. Primero voy a poner en su propiedad text para que aparezca el 0 como antigüedad, que tiene menos de un año de antigüedad. Y después me voy a ir a su propiedad items y voy a agregar todos los años, desde el año 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y finalizo con el 10. Listo, para que el usuario pueda elegir de aquí la antigüedad que éste tiene en la empresa. Dibujando ya todos los controles, vamos ahora sí a poder implementar el código fuente. Para eso voy a hacer doble clic en mi btn calcular y activar de cierta forma el evento clic. Hacemos doble clic y activamos en un procedimiento privado
btn calcular-click, que es el evento click asociado a mi btn calcular. Iniciamos primero declarando las variables. ¿Qué variable vamos a declarar primero? Declaramos primero el salario del usuario, que va a ser de tipo double, ya que puede ser decimal, $1000 con 50 centavos, dependiendo. Declaramos también la antigüedad que este tenga en la empresa, y la antigüedad sí va a ser de tipo byte. Antigüedad as byte. Y declaramos también la utilidad que este va a recibir al final. Y la utilidad, como también es una moneda, va a ser de tipo double, porque también es una moneda. Después de la declaración de variables viene la entrada de datos. ¿Qué vamos a leer? Pues fácil, vamos a leer el salario y la antigüedad. Entonces, la variable salario va a ser igual a lo que el usuario haya ingresado en la caja de texto txt salario. Y eso lo obtenemos con su propiedad text. Y la antigüedad, ¿a qué va a ser igual? La antigüedad va a ser igual a lo que el usuario haya seleccionado en mi combo box CBO antigüedad. ¿Con qué propiedad? Con la propiedad text. De esa manera tenemos ya los dos datos de entrada. Después viene el proceso. ¿Y qué vamos a calcular en el proceso? Pues solamente vamos a calcular la utilidad. Y esto va a depender mucho de la antigüedad que éste tenga. Como vemos en nuestro diagrama de la parte izquierda. Decimos sí. Si la antigüedad es menor de 1, menor de un año, ¿qué va a pasar entonces? Entonces, la utilidad va a ser igual al 5%. El salario por el 5%. Seguimos con la segunda condición. Else if. Y entre paréntesis, la segunda condición anidada. Si la antigüedad es mayor o igual que 1 y además la antigüedad es menor que ¿quién? Es menor que 2 años, entonces otras nuevas instrucciones se van a cumplir. La utilidad va a ser igual al salario por el 7%. Nuevamente, si no, sí, una nueva condición. Si la antigüedad es mayor o igual que 2 y además también la antigüedad es menor que 5, entonces nuevas instrucciones. ¿A qué va a ser igual la utilidad? Como vemos, la utilidad va a ser igual al 10% del salario. Si no, sí, una nueva condición. Si la antigüedad es mayor o igual que 5 y además la antigüedad es menor que 10, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿a qué va a ser igual la utilidad? La utilidad va a ser igual al salario por el 15%. Nuevamente, si no, sí, una nueva condición más. Si no, sí. Si la antigüedad es mayor o igual que 10, entonces en ese caso la utilidad va a ser ya el 20% del salario. Salario por el 20%. Y finalizamos con el ENIF. Revisemos hasta ahí nuestra estructura anidada. Si la antigüedad es menor que 1, entonces ¿a qué va a ser igual la utilidad? La utilidad va a ser igual al salario por el 5%. Sí, si no, sí. Si la antigüedad es mayor o igual que 1, pero la antigüedad es menor que 2, entonces ¿a qué va a ser igual la utilidad? Al 7% del salario. Si no, sí. Si la antigüedad es mayor o igual que 2, pero menor que 5, entonces la utilidad es igual ¿a qué? Al salario por el 10%. Si no, sí. Si la antigüedad es mayor o igual que 5 y la antigüedad es menor que 10, entonces la utilidad es igual al 15% del salario. Si no, sí. Si la antigüedad es mayor o igual que 10, entonces la utilidad es igual al salario por el 20%. Después de eso vamos a mostrar la salida de la información. ¿Y qué vamos a mostrar? Simplemente en la caja de texto txt utilidad, en su propiedad .text, voy a mostrar mi variable utilidad. Regresamos nuevamente al modo diseño. Programamos también dentro del botón nuevo, activamos su evento clic haciendo doble clic en este botón y le decimos dejar en blanco el txt salario.clear y deja en blanco también el txt utilidad.clear. Regresamos al modo diseño, también codificamos dentro del botón salir, recordemos que es simplemente en. Guardamos hasta ahí nuestra aplicación. En la ventana que nos aparece cambiamos las características, el nombre, la ubicación y hacemos clic en el botón guardar. Ejecutamos hasta ahí para probar nuestra aplicación haciendo clic en inicio o presionando F5 y probamos nuestra aplicación. Imaginemos que el salario sea de $1500 y la antigüedad sea de 7 años. Si ahora mismo hacemos clic en el botón calcular, nos aparece ya nuestra utilidad de 225. Por ejemplo, ponemos que la antigüedad es 3, calcular
y la utilidad va cambiando. Si hacemos clic en el botón nuevo, se quedaría en blanco todas las cajas de texto, menos obviamente el combo box. Y si hacemos clic en el botón salir, se cerraría nuestra aplicación.